Bien, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nuestro último programa radial por Radio Valparaíso en el 102.5 del dial FM. En este programa que hemos titulado Conversando, rescatemos nuestro patrimonio y que sin mayores ambiciones buscó dialogar, debatir, visibilizar nuestras comunidades porteñas que han contribuido y aún contribuyen al patrimonio histórico de Valparaíso. Estamos felices y tristes a la vez porque se termina este programa, han sido ya 12 capítulos, este es nuestro capítulo número 12, y les doy la bienvenida a nuestras participantes de hoy. Estamos con la profesora Ángela Herrera, también la profesora Claudia Ulloa, ya las voy a presentar como corresponde, y mi colega periodista Francisca Ugarte, que me acompaña en la entrevista. Claudia Ulloa, hola a todas primero que nada, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo estás? Claudia Ulloa, primero la presento, nuestra primera invitada estelar de este programa, es socióloga, magíster en gestión de políticas nacionales, mención educación y cultura, magíster en historia y patrimonio cultural, doctora en sociología nada menos. Todavía no, Doctora, candidata. sí, verdad. Con una experiencia de 24 años en prácticas y políticas públicas desde el gobierno local, y además desde la academia cuenta con una trayectoria también de más de 20 años realizando docencia en políticas culturales, sociología del desarrollo, sociología de la educación. Sería largo contar todo lo demás, me faltaría programa para contar todos los méritos de la profesora, y también presento a Ángela Herrera Paredes, quien es magíster en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Complutense de Madrid, España, y coordinadora del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, con amplia trayectoria en proyectos concursables, especialmente Fondar, de los que se desprenden numerosas actividades como exposiciones y asesorías técnicas en el ámbito de la investigación y el rescate patrimonial. Tenemos dos excelentes invitadas esta tarde. La idea, como les explicaba, es hacer una conversación entretenida en torno a este patrimonio que tenemos casi a la vuelta de la esquina y que muchas veces no lo vemos. Nosotros en estos 12 programas hemos entrevistado a diferentes asociaciones gremiales y civiles que tienen más de 100 años, muchas de funcionamiento. De hecho, ese fue nuestro criterio de inclusión, que tuvieran más de 100 años, o un poquito, 98, qué sé yo, tales como los tipógrafos, los zapateros, los practicantes, los pescadores artesanales, los sastres, los músicos, los artesanos, los trabajadores de la salud pública. Todos estuvieron súper dispuestos a conversar con nosotros, conversaciones súper amenas, donde nos contaron de sus oficios, de sus certezas, de sus conocimientos y también de sus esperanzas. Entonces quisiera un poco partir la conversación con Claudia Ulloa, preguntándote, Claudia, ¿cómo ves tú? Quería hacer un alcance, porque tú en tu currículum me dices, nos cuentas, que hiciste un estudio para la OEA que se llama La cultura como instrumento de cohesión social y combate contra la pobreza. Me parece interesante, súper lindo el proyecto de investigación, de qué manera sociedades civiles como las que he nombrado, y por supuesto que nos faltaron muchas más, porque la profesora Ángela Herrera, como bien sabe, ya ha contabilizado como 100 en Valparaíso, algunas activas y otras no activas. ¿De qué manera la cultura, como instrumento de cohesión social, permite conectarnos con estas sociedades civiles donde hay tantas personas que intentan preservar ese conocimiento del oficio, de la historia de Valparaíso? ¿Cómo lo ve Claudia? Mira, esa investigación que hice para la OEA fue para el encuentro de ministros. De hecho, fue para el encuentro de ministros en México. Fue una pega internacional que tuve. No he vuelto a tener una cosa así. Mi planteamiento central fue, en ese minuto, no era tan fuerte como hoy el individualismo, ¿sí? Que arrasaba con todo. Entonces ya lo veíamos venir, pero hoy día ya fragmentó, yo creo que ha roto las relaciones sociales, el, el neoliberalismo también. Entonces, en ese momento la hipótesis central era que solamente se podía construir comunidad y desarrollar identidad a partir de lo local, lo territorial. Teníamos que invertir la matriz de sentido. ¿Qué significa invertir la matriz de sentido? Es dejar de ver las influencias de lo macro, ¿no es cierto?, de
en términos de la cultura, las influencias que pueden tener las bellas artes, las grandes bellas artes, ¿no es cierto? O que puedan tener el Ministerio de Cultura con sus políticas a nivel regional. Y no, invertir esta relación significaba partir de lo local, partir, ¿no es cierto?, de idealmente, ¿no es cierto?, municipios, ¿no es cierto?, con gobiernos locales que se dieran cuenta de la importancia de la cohesión social a partir de la cultura. ¿Por qué la importancia? ¿No es cierto? Porque nosotros, en la medida que entramos en una comunidad con talleres de arte, con historias locales, con exposiciones, con tocatas, ¿no es cierto? Vamos generando que la población salga de este aislamiento social que tiene. Hoy día el mayor problema de la sociedad mundial, ¿no es cierto?, es que está aislada y que no socializa. Ya los actores de socialización tradicionales no existen. ¿Ah? Hace 100 años atrás decíamos que la sociedad estaba basada en la familia no existe ya como agente de socialización. El otro agente de socialización importante, la escuela, ¿no es cierto? Tampoco, también cae, ¿ya? Entonces, ¿con quién se comunica la gente? ¿Con quién se vincula? ¿Ah? Se vincula en redes digitales, se vincula con las teleseries y que además les van dando patrones de representación. Entonces, en la puerta de su casa tú sales, yo no sé, te doy un ejemplo de esto acá, yo vivo en el Cerro Florida. Yo salgo de mi casa, ¿no es cierto? Y están haciendo un mural. No sé, se están juntando las mujeres a hacer una olla común. Están los niños haciendo un taller de baile en la Plaza Mena. ¿Ah? Está otro grupo con los adultos mayores haciendo un taller de pintura con el Cefam Mena. Se dinamiza la cultura. ¿Ya? Y eso en los cerros y en las zonas centrales pasa lo mismo. ¿Ah? Recorramos la calle Esmeralda y ahí vemos, hagamos un paréntesis de este interregno que tenemos ahora con la pandemia. Pensemos en tiempos normales, ¿ah? Porque si no tenemos lecturas que se enredan y ambiguas, ¿no es cierto? Pensamos en la calle Esmeralda. Yo me imagino el club de armónicas que estaba en Esmeralda, el, Que lo el, entrevistamos el también. otro club que está cerca del registro civil de los trabajadores del puerto, Mariano no sé cuánto se llama, Los que se portuarios, siguen claro. juntando, los portuarios, ya en el barrio Puerto, distintas organizaciones. Entonces, estos espacios de cultura son los que de alguna manera nos permiten oxigenar. Y por otro lado, ya por el lado del arte propiamente tal, la educación artística te permite desarrollar tu sensibilidad, ¿ya? Nosotros no estamos desarrollando nuestras potencialidades creativas. Todo un niño, a un joven, le dice que haga una canción de hip hop, que haga un baile, ¿no es cierto? Que haga un poema, que pinte un mural, ¿ah? Que participe en, que sea un investigador. Hagamos la memoria de tu barrio, cuando llegaron, cuáles son las fotos de tu abuelito, ahora fuimos a los ventisqueros, cuál es la historia que tú tienes con el acantilado, con el espacio social que has construido. Y eso te hace un sentido, porque hoy día el mayor problema para la gente es la pérdida de sentido. ¿Ya? La identidad es algo dinámico que se construye en común. Entonces, en esa perspectiva, yo le tenía mucha fe a la cultura. Se la ha ido perdiendo, es verdad. Pero todavía le prendo velas porque además creo que no hay otro camino. Mira, sin ir más lejos, un estudio que hizo este chico que ahora es el director de Balmaceda 1115, en el magíster que hiciste tú de gestión cultural. Ya, el año 85, en Valparaíso existe sobre los festivales que se hacen en Valparaíso. El año 1985 en Valparaíso se hacía un festival al año. En el año 2012, 2014, llegamos a 45 en tiempos normales. Eso va dinamizando, ¿no es cierto?, a la ciudad, el devenir de la ciudad. Hoy día los jóvenes, los niños, ¿no es cierto?, que han vivido estos últimos 20 años, creen que es válido, que es legítimo bailar en el espacio público, tomarse el espacio público, usar el espacio público. Y eso hace 30 años atrás, cuando salimos de la dictadura y de este apagón cultural que le llamaron, hay un par de libros sobre eso, ¿no es cierto? Ya. Eso lo logramos revertir. Claro, ahora con la pandemia volvemos a esta figura del apagón cultural, donde nos criminalizan y matan a un artista callejero por estar haciendo malabarismo, ¿ya? Y con la excusa de la pandemia. Entonces,
en esa perspectiva siento que la cultura nos permitiría superar la pobreza. Te doy el último ejemplo, la violencia, el maltrato infantil. De acuerdo al UNICEF, tenemos el segundo porcentaje más alto del mundo en maltrato infantil. ¿Qué hacen los niños con esta pandemia que no tienen otro agente socializador más que su casa? ¿Ah? Porque habitualmente tienen el colegio, aunque tengamos escuelas autoritarias todavía, pero por lo menos un espacio. ¿Ya? No, no tienen dónde. Si nosotros abriéramos, es una pequeña grieta, ¿ah? Que deberíamos hacer desde el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Abremos una pequeña grieta para que se puedan expresar. ¿Hay alguna posibilidad de ir cambiando las cosas? Pero esto requiere un trabajo mancomunado. Y hoy día en la crisis lo que más hacemos es dividirnos y dividirnos más. O sea, yo creo que hoy estamos en un momento oscuro de nuestra historia nacional y local. Gracias, Claudia, por tu presentación. Nos parece súper interesante algunos conceptos. Yo anoté varios, por ejemplo, el tema de la recuperación de la memoria, la recuperación del espacio social y la recuperación del sentido de lo colectivo, de lo social. Y en ese sentido, Ángela, la profesora Ángela Herrera de la Universidad del Paraíso, quisiera preguntarle también cómo conectamos estos conceptos de los que habla la profesora Claudia Ulloa en torno a estas asociaciones gremiales, que si bien son asociaciones de personas mayores, casi la mayoría, cómo podemos conectarlas también con las generaciones que vienen y entregar un poco este bastón que se fue entregando generación por generación antes, cómo poder lograr que sigan vivas, entendiendo por vivas, como dice la profesora Claudia Ulloa, que sean dinámicas, que haya vida cultural, que tengan su propio pulso, su propia autonomía. Cómo lo ves, Ángela? Bueno, mira, como tú dices, Claudia, estas organizaciones tienen un componente alto en gente mayor, de edad más avanzada. Entonces, Sí. en parte, como se han constituido estas organizaciones que vienen con muchos años encima de funcionamiento, una problemática de esta es que no se está generando renovación, ¿ya? Y Exactamente. creo que producto de lo que es este contexto desde el año pasado de la pandemia, está generando crisis en algunas de estas, ¿ya? Casi todas estas organizaciones tienen un fin de generar un beneficio mutual o un beneficio desde el punto de vista de la práctica de un deporte, de una expresión artística, desde la realización de un voluntariado, de socorros mutuos, etcétera. Y como decía Claudia, muchas de estas organizaciones que tienen un componente de socialización, pero es más para adentro. O sea, yo ahí haría la diferencia con lo que planteaba Claudia, con todas estas expresiones que se dan a nivel de la juventud, de los jóvenes, con esta masificación, por ejemplo, de eventos, por ejemplo, que decía, de festivales. En las organizaciones, al contrario, se funciona mucho hacia adentro. Y yo creo que ese es uno de los componentes que ha generado con mayor fuerza que se genere algún nivel de crisis al interior de estas organizaciones a partir de lo que es la pandemia desde el año 2020. Entonces, y que ha afectado a algunas de ellas. O sea, yo no tengo un diagnóstico profundo porque no he tenido contacto con muchas de ellas a partir de este proyecto que nosotros hemos desarrollado más que nada con énfasis en conservar el patrimonio documental de estas organizaciones. Más que a ellas apoyarlas en lo que es su afiatamiento, con su componente interno social. Pero he sabido de algunas que, por ejemplo, a partir de que no tienen sede y que no están teniendo ingresos, han debido salir de los lugares que arrendaban y tener que cerrar las puertas, se puede decir, de funcionamiento de la organización. Y hacer un paréntesis porque no están teniendo, por ejemplo, ingresos de fondos que le permitan sustentarse, ¿ya? Para pagar arriendo, para también generar distintas actividades. Hay que, como tú bien decías, muchas de estas organizaciones vivían de las cuotas de los socios, que son muy escasas, pero también de actividades de beneficio,
ya sea talleres, cursos, bingo, almuerzos, etcétera, once, Plato único etcétera. bailable. Exactamente, entonces lo que no han podido desarrollarlo desde el año pasado. Entonces, hay una especie de crisis que se juntan varias variables que se venían como acarreando desde antes de la pandemia, de que estas organizaciones en algún momento iban a tener su momento de tener que decidir, ¿continuamos o no continuamos? ¿Ya? Producto que se estaban quedando sin socios, porque también hay cierta, ¿cómo se dice? No hay cierta apertura de parte de algunos socios que quieren seguir con modelos de dirección muy a lo clásico, que no se han adecuado a los modos, claro, más actuales de la juventud, de trabajar mucho con lo que es la participación a través de lo digital, de las redes sociales, y que es algo que hay, para que sea dinámica una organización, tienen que ver ese componente de la juventud para poder seguir trabajando en la línea que han propuesto ellos de beneficio. Entonces, hay una cuestión de que estas organizaciones están pasando, muchas de ellas están pasando por una crisis, además también que no pueden desarrollar su práctica. Por ejemplo, te va a alocar la Asociación de Básquetbol de Valparaíso, que es una organización que nosotros trabajamos el año 2016, trabajando con todo su patrimonio documental. Y, por ejemplo, ellos que un campeonato que para ellos era fundamental, que era la Copa Pancho, no, y a través de la cual ellos desarrollaban talleres para incentivar que jóvenes hicieran deporte, no lo han podido desarrollar. Entonces ahí se les produce un paréntesis, un quiebre en la continuidad de un trabajo que estaban desarrollando por años. Entonces, y que va a costar, porque la pandemia también va, yo creo que no sé si la Claudia concordará conmigo, pero la pandemia va a instalar en algunas personas, en jóvenes sobre todo, una dinamicidad de cierto nivel de no socializar. Ya, o si no, no ver si no se lo dijiste, parece, Claudia, Sí, de que va a quedarse, o sea, que hay gente que se va y justamente lo conversaba ayer con una persona que le quedó como gustando este bichito de hacer todo desde la casa, a través de una pantalla, y no socializar en vivo y en directo, que tiene otra riqueza. Y otras Otra complejidades. riqueza de relación. Claro, entonces yo creo que esto va a generar cambios bruscos en la manera en cómo nosotros vamos a tener que socializar de aquí para adelante, o sea, o cómo vamos a tener que desarrollar, también recuperar ciertas dinámicas de socialización. Exacto. Que de ninguna manera va a ser igual que antes. Yo creo que ya no es, la normalidad no es volver a hacer como se hacía antes. No. Es reconocer qué es lo nuevo que nos aportó esta modalidad de trabajo online, de socializar, de celebrar un cumpleaños, una reunión de manera online. O sea, cómo lo vamos a mixturar, se podría decir, y lo vamos a integrar con cuando ya podamos salir a reunirnos presencialmente. Francisca, Ángela, quería tomar un tema que estaba diciendo Ángela, que me parece súper interesante, de esta fragilidad de las organizaciones civiles, que en el fondo tienen que adaptarse a nuevas maneras de hacer las cosas, y nosotros, bueno, Ángela, tú tienes un conocimiento bastante vasto y con harta experiencia en ello, pero ¿qué pasa con la capacidad de adaptación de las organizaciones versus la gestión que se puede hacer desde lo local, por ejemplo, desde la institucionalidad? Tenemos, por ejemplo, los zapateros que ya no tienen zapateros, ¿me entiendes? ¿Cómo poder colaborar desde otras instancias que no sean las mismas organizaciones en que estas instituciones puedan ir sobreviviendo y puedan ir adaptándose a las nuevas circunstancias, pero sin perder su historia? Porque pasa mucho que tú les preguntas a los mismos representantes de las organizaciones sobre su historia, sobre sus tradiciones, y se han ido perdiendo bastante. ¿Cómo lo ves tú? Es que lo que pasa es que las prácticas, las manifestaciones son dinámicas. Entonces, uno no estamos en el siglo XXI en que uno no puede pretender que se siga haciendo, manifestándose de la misma manera que a principios del siglo XX. O sea, eso es imposible. O sea, hay haceres que son dinámicos. O sea, como tú bien dijiste,
la Asociación de Zapateros Benjamín Vicuña Maquena. Por ejemplo, habían hasta hace unos años 2 zapateros solamente, que yo no sé si todavía siguen perteneciendo a la organización, y todos los demás, incluso ellos se abrieron a las mujeres, porque antes no tenían mujeres y no recuerdo a partir de qué año, de 1980 o 1990, ellos aceptaron mujeres, lo que es una gran logro en todo caso. En varias organizaciones vemos lo mismo. Sí. Claro, entonces, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque mira, desde la institucionalidad, muchas veces a estas organizaciones se les toma como algo, a ver, ¿cómo es la palabra? No sé cuál, mira, pintoresco, romántico, que se acuerdan de ellas para el Día del Patrimonio. Nada más. Sí. Como ¿Se acuerdan del Día del Patrimonio? Que ahí hacen las rutas, las visitan, o sea, generan que ellas abran su espacio de comunitario para que enseñen todo este acervo documental, este patrimonio documental que tienen, y generen ellos una suerte de relato, de contar su historia, etc. Pero yo no veo, te digo sinceramente, yo no veo desde la institucionalidad una preocupación profunda sobre apoyar a estas organizaciones, más que nada en fortalecerlas a ellas desde una cohesión interna, y también a lo mejor a extrapolar y hacia otras generaciones esta práctica, esta manifestación, que también en muchos casos ya hay algunas prácticas que ya no se hacen, y, o sea, no se practican. Hay algunas, y otras, por ejemplo, los zapateros, o sea, industrias, aunque sean pequeñas industrias de calzado, ya no existen. O sea, entonces se ha traducido a lo mejor, e incluso ellos, por ejemplo, en el caso del zapatero, ellos ampliaron su manifestación, ya no se remiten a quienes trabajen en la línea de, claro, de confeccionar calzados. Ellos se transformaron más que nada en una organización de apoyo mutual, de socorro mutuo. Entonces, y claro, exactamente. Entonces, ahí también hay ciertas prácticas que es natural que producto del desarrollo de la economía, de los procesos socioculturales, van a fallecer, y como dice un amigo, el Flavio Bauman, que siempre cuando a mí me venía la depre, cuando estábamos trabajando con estas organizaciones, decía, mira, lo que tú, porque yo me rehusaba, decía que cómo van a morir estas organizaciones, no puede ser, o sea, hay que ayudarlas, así súper... románticamente. Claro, románticamente, me decía, Idealista. no, lo que tú tienes que hacer es tratar de que ellas tengan una muerte digna. Una muerte digna, que tengan claro, un fallecimiento, pero que como una eutanasia, decía, pero un fallecimiento, pero que sea en buenas condiciones. Entonces, también ahí yo veo cierta debilidad de parte de la institucionalidad cuando aborda generar políticas de trabajar con estas organizaciones, que se ve algunas veces instrumentalizada. No sé. Sí, yo estoy como, o sea, no han llegado a buen puerto, no veo como acciones profundas. Claro, o sea, que hayan tenido una repercusión, porque no pasa solamente por entregar fondos. Sí. No pasa solamente por entregar fondos para que estas organizaciones se mantengan, o capacitarlas a ellas en gestión, también a lo mejor en dinámicas de manejo de recursos digitales. No, va más allá, porque son organizaciones que están conformadas por personas, o sea, sí. Entonces es complejo. Así es. Interesantes puntos de vista, algunos esperanzadores, otros no tanto. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, se nos va como volando el tiempo en una conversación entretenida. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos en nuestro último capítulo de Conversando, Rescatemos Nuestro Patrimonio por Radio Valparaíso. Ya volvemos.
Bueno, estamos de vuelta entonces en nuestro último capítulo de nuestro programa radial Conversando, Rescatemos Nuestro Patrimonio. Estamos con dos grandes mujeres, Ángela Herrera, académica, profesora de la Universidad del Paraíso, Claudia Ulloa, también académica, profesora, gestora cultural de la Universidad de Playa Ancha y que también trabaja en la Municipalidad de Valparaíso. Claudia Ulloa, me gustaría retomar el diálogo respecto a las organizaciones sociales, las organizaciones civiles porteñas, muchas de ellas centenarias, como explicábamos anteriormente, y de qué manera desde el trabajo que ustedes han podido hacer en el municipio, han podido lograr una suerte como de mapeo de organizaciones y también de expresiones culturales, y de qué manera han podido trabajar en recuperarlas o en trabajar, acompañarlas para definitivamente que no mueran, que sigan con esta vida, con este pulso, con este latido que se necesita para que la ciudad en el fondo siga viva. Mira, el año 2014 está vinculado con Ángela, ya hicimos un encuentro con voy a partir por ahí, ¿no? Como un hilo de Ariadna. Hicimos un encuentro con la memoria porteña, ya, fue un encuentro donde fueron muchas organizaciones, Ángela pudo exponer, y recién ahí, yo al conocer a Ángela, vi esta dinámica de organizaciones que tenían más de 100 años, que estaban como escondidas, subterráneas. En ese mismo periodo nosotros hacíamos la primera versión del Plan Municipal de Cultura, muy peleado con distintos actores, también con la MUNI, porque nosotros los técnicos nos ponemos la camiseta, logramos sacar un fondo que era el FICBAL, ¿ya? Que es el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso, que comparte la opinión con Ángela, que el FICBAL, el Fondar, el Fondo del Patrimonio no son la panacea, pero son una herramienta más que pueden existir de las herramientas que no hay. Se echó a andar el FICBAL. El FICBAL tuvimos 5 versiones entre el 2015 y el 2019. El año 2020 no hubo por la pandemia, los recursos se destinaron a ollas comunes, a otras cosas. En estos años deben haber postulado alrededor de 800 organizaciones en general. 800. Sí, de distintos, pero no patrimoniales, culturales, de todo tipo. Perfecto. ¿Ya? Y cada año postulaban 200 y se ganaban 60 proyectos. De esas organizaciones hay un tema que es muy importante. Las organizaciones más patrimoniales, más antiguas, se resisten a un aprender. Entonces hay un tema ahí que hay que socializar tal vez de una manera especial. Porque el centro cultural, ¿no es cierto? Ponte tú, Danza al Borde, los chicos de Malavicirco, los chicos que hacen el encuentro de fotografía, están habituados a esta lógica de postular, ¿ya? Y que hay que fundamentar y eso. En cambio, por ejemplo, nosotros, el Club Deportivo Playa Ancha postuló un proyecto y no se lo ganó. Y se enojaron. El glorioso DPA. El DPA, se enojaron. Entonces, ya, y nosotros le mostrábamos la rúbrica. Entonces, yo ahí creo que hay que hacer un trabajo anterior con estas organizaciones más patrimoniales. Enseñarles, porque hay un formato para hacer los proyectos. Y hay una lógica de fundamentación. Hay una lógica de fundamentación de un diagnóstico, de un objetivo. En los presupuestos son un tema complicadísimo para las organizaciones. ¿Ya? Entonces, para todo. Tal vez son temas muy instrumentales, muy simples, ¿ya? Pero yo tengo la idea que las organizaciones más patrimoniales, antiguas, el Club de Armónica, otras organizaciones, requieren más apoyo. En estos 5 años que tuvimos fondos, hubo muchos proyectos patrimoniales, principalmente de juntas de vecinos, que levantaban la historia local de su barrio. La población Rapa Nui se presentó como 2 veces, poblaciones que uno no conocía, la población Chilectra, ¿ya? Nosotros en Patrimonio hemos hecho una sistematización de esa iniciativa, generando un libro. Ahora deberíamos generar un centro de documentación. Este año se va a abrir nuevamente el FICBAL, que es de cultura. Le pusimos una línea de patrimonio y una línea de carnavales también. Muy bien. Sí. Ya ese fondo se va a abrir, pero yo creo que ese fondo tiene que estar asociado con una escuela de gestión. Ya, nosotros ahora en Patrimonio estamos esperando los resultados de un fondar de otra escuela, que es la escuela Nasro Maslouk, que es una escuela de arte y oficio, ¿ya?
porque nos dimos cuenta cuando nos ganamos un fondar anterior, que fue la Escuela de Gestión Comunitaria, había cupo por 80 personas y se inscribieron 200. Entonces, hay unas ganas. Hay muchas Lo mismo ganas. en la postulación a fondo, hay unas ganas. Entonces, podríamos, por ejemplo, con todos los que en estos años nos han ganado el fondo, capacitarlos, qué es lo que hemos ido haciendo para que esto, porque una política cultural, un plan cultural, tiene 3 patas como una mesa. Entonces no puede estar coja, no basta con que existan los fondos, no basta con que exista una capacitación, tenemos que tener fondos, capacitación y asociatividad. Yo quiero mencionar algo muy bonito. Para mí ha sido un desafío lograr terminar con el estigma en torno a la cultura carnavalesca. Entonces, en la Escuela de Gestión Cultural anterior, ¿qué hacía yo? Era un juego. Y como uno como profesora puede hacer algunos juegos. En mis cursos no trabaja nadie en forma individual, son puros trabajos grupales. Entonces, en un grupo ponía gente que se oponía en la vida real. Un presidente de una junta de vecinos totalmente en contra de la cultura de los carnavales. Un representante de, no sé, de los Reales Brillantes, ¿no es cierto? O de la comparsa a la calle, y otros artistas. Esos grupos heterogéneos, pero que a su vez comparten una mirada porque son grupos de Valparaíso, están haciendo un taller de gestión cultural. Ese grupo, en principio heterogéneo, al unirlos, empiezan a tener una nueva perspectiva. A mí eso me parece fascinante. Entonces, nosotros este año queremos volver a incentivar eso y como somos equipos tan chiquitos, vamos a hacer un trabajo de historias locales en la zona de los Ventisqueros, en Playa Ancha. Si tuviéramos un equipo grande podríamos hacerlo en más partes, pero a través de las OMZ, que son las oficinas municipales territoriales, paso un aviso, ha sido una tremenda iniciativa esa, ya, que se desterritorializa la gestión municipal. Vamos a tomar en Playa Ancha, fuimos a ver a Las Ventisqueras, una organización cultural, y ahí uno empieza a quedar fascinado con esto, porque han hecho talleres con niños. El esposo, el compañero de la presidenta, es escultor, hizo unas sillas de piedra para mirar en los acantilados, te muestran la ruta, postularon a otro fondar, a FICBAL nuestro, con la flora y fauna que hay ahí en los acantilados, saben cuáles son las plantitas. Entonces, hay una cuestión que se empieza a dinamizar. Lo vamos a hacer ahí en la explanada que está un poquito más abajo. También, por ejemplo, la creación de poblaciones, de barrio, está claramente lo que dice Ángela, que no se puede dividir el patrimonio material e inmaterial. ¿Ya? Porque en una población como la población Márquez, hay patrimonio material e inmaterial. En la explanada también. Y en otros conjuntos, en muchos conjuntos habitacionales. Entonces, en eso estamos con mucha esperanza y con ganas de activar redes, porque sentimos que mañana nos juntamos con Dispositivo Cultural, que también está haciendo otras cosas. Entonces, no sé, pues tenemos que unirnos un poco y terminar con estas peleas que al final nos hacen un flaco favor para la ciudad, que ya la ciudad viene mal, es una ciudad pobre, que no tiene muchas fuentes productivas, entonces hay que tratar de sacarla adelante. Interesante, Claudia, lo que tú señalas de que las ganas, hay muchas ganas, hay mucho entusiasmo por la recuperación de la memoria, de esta identidad social, sí, pero a veces faltan manos y efectivamente desde lo colaborativo, desde el voluntariado, desde los, no sé, por los alumnos en práctica de las universidades, se podría hacer con tanto. Ellos lo hacemos. Si juntáramos, claro, si juntáramos todas estas redes, a lo mejor podríamos potenciar aún más una suerte como de mano de obra para levantar esta historia fragmentada de Valparaíso que sí, de alguna manera se puede unir y hacer coherente. Quería darle el pase a Francisca, mi colega, porque sé que tiene varias preguntas ahí para nuestras entrevistadas, Claudia Ulloa y Ángela Herrera. Quería preguntarle a Claudia respecto del trabajo que están haciendo, de esta especie como de censo del patrimonio inmaterial en Valparaíso. Si nos pudieras contar, pensando en la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los criterios más bien universales?
porque sabemos que esto también tiene su correlato en la UNESCO, ¿no? Universales y locales con los cuales ustedes trabajan, para poder en el fondo lograr entender desde lo cotidiano, donde cuando uno se encuentra con una práctica a lo mejor, o con un grupo, con algún rito, algún quehacer que corresponda a la denominación de patrimonio inmaterial. Mira, en términos muy generales, esto se trata de una investigación que ya hicimos 5 casos, ¿no es cierto? Es una investigación cualitativa, hicimos las entrevistas por Zoom, para caracterizar el patrimonio inmaterial. Tenemos 63 declaratorias desde el año 2006 en adelante. Recién vamos con 5, lo hicimos con un alumno en práctica, y este año queremos seguir haciéndolo. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? ¿Qué debe tener algo para ser patrimonio inmaterial? Principalmente un carácter colectivo, ¿ya? Un carácter colectivo. ¿Y eso qué significa? Que sea un grupo, ¿no es cierto?, que se dedique a transmitir, ¿no es cierto?, un arte de espectáculo, técnicas artesanales, tradiciones orales, celebraciones, saberes, paisajes, pero que lo haga en forma colectiva. Y en esta forma colectiva que tenga la capacidad de transmitírselo a otra generación, ¿ya? Esa es una característica fundamental, ¿ya?, para que algo sea declarado patrimonio inmaterial, ¿ya? Que sea dinámico, que esté en redes con otras organizaciones. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, de esta primera investigación que hicimos, que fue a los Tigres, a las regatas de Valparaíso, a Simuval, ¿no es cierto?, a los carretones Cerro Abajo, nos encontramos que solamente los Tigres, la organización esta de músicos, se vincula con la agrupación, con otras agrupaciones de músicos. Las otras son cerradas. Es lo que decía un poco Ángela, ¿no es cierto?, que algunas organizaciones, si bien son muy ricas, se vinculan hacia adentro, no hacia afuera. ¿Ya? Esa es una característica, porque de hecho, para entrar en el inventario país, que está en el SICPA, el Sistema de Información Patrimonial, que es del Ministerio de la Cultura, ¿no es cierto?, para poder postular a ese inventario, tienen que postular a lo menos 5 agrupaciones o más vinculadas con esa práctica. O sea, el zapatero deberían haber 4 o 5. Otro factor importante, ¿no es cierto?, es el reconocimiento de la comunidad. Ya no solo ellos, que sean grupos, ¿no es cierto?, que se transmiten generacionalmente y que están vinculados entre sí los que hacen el mismo oficio, sino que la comunidad en general. Le preguntamos a la comunidad en general, para usted, ¿no es cierto?, no sé, voy a buscar algunos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Sociedad Protectora de Cigarreros fue declarada Patrimonio Inmaterial en el 2009. No lo hemos investigado todavía. ¿Cuál es el impacto que puede tener para el resto de la comunidad? ¿Ah? Si la comunidad lo reconoce, porque la comunidad sí reconoce a la fiesta de San Pedro, que sí tiene, ¿no es cierto? Sí reconoce a la bohemia porteña, la comunidad en general, a los portuarios, bueno, es reconocido por la comunidad, ¿ya? Lo gastronómico también. Yo, por ejemplo, creo que las calugas de pescado son patrimonio inmaterial. Claramente son patrimonio inmaterial. Claramente. ¿Ah? Entonces, esas son las características, su singularidad, que se junten con distintos grupos comunes, ¿no es cierto? Y que la comunidad, el colectivo los reconozca. Las marionetas gigantes podrían eventualmente ser patrimonio si es que vemos, ¿no es cierto?, cómo se juntan. Por ejemplo, yo creo que, esto lo voy a tirar, esto lo tiro al voleo. A ver. La feria del libro independiente que hace Gladys González, que me parece fascinante. A mí, yo creo que estas editoriales independientes, que lo han hecho a mano, que se han peleado con todo, que han ido creciendo, de alguna manera podrían, en un tiempo más, si se mantienen, ser parte de un patrimonio. ¿Ah? Y ponerlos en valor, porque lo hicieron a contramano de todo, no como la Feria del Libro de Viña de Santiago, que tienen, ¿no es cierto?, auspicios de todo el mundo. Eso, las prácticas artísticas carnavalescas, hoy día hay 17 agrupaciones que hacen carnaval. El año 98 empezaron y eran una. ¿Ah? Y estas agrupaciones se unen. ¿Por qué? Ahí tenemos una práctica que es claramente patrimonio inmaterial, porque tienen que bailar juntos. Exacto. ¿Ah? Eso.
Oye, muy interesante, entretenido además esta conexión que hace la profesora Claudia Ulloa respecto a estas organizaciones de las que hablábamos en un principio, de la tradición, de la historia, con estas organizaciones actuales que emergen y que en el fondo también transmiten un quehacer cultural y artístico de distintas formas, no necesariamente desde organizaciones con estatutos, con... Me parece súper interesante y me gustaría darle un poco el pase a Ángela Herrera, la profesora de la Universidad del Paraíso. Yo he escuchado a la profesora hablar algunas veces de un sueño que ella tiene, no sé si todavía lo tiene todavía, de hacer una suerte como de museo al aire libre, ¿cómo decirlo? Un museo inmaterial que una todas estas asociaciones, estamos hablando de estas asociaciones más centenarias, volviendo un poco al tema original, unirlas en un gran como museo ciudadano donde hayan rutas, donde uno los pueda visitar, donde estén mapeados. No sé si esa idea cambió, Ángela, mutó en otra idea, pero me pareció en su momento súper interesante esta suerte de camino recorrido y con puntos de visita de distintas casas, sedes, dónde están estas unidades o estas asociaciones, Ángela. O sea, bueno, ese fue a raíz de un proyecto de investigación que gané el año 2013, no recuerdo ya el año, ya fue hace mucho tiempo. Y claro, a partir del levantamiento de información que realizamos con los ayudantes, los alumnos, claro, se llegó como a una propuesta de, porque muchos se discutían, no sé si tú te acuerdas, Claudia, que incluso aquí existió en un momento dado una organización que se llamaba ARPA. No sé si tú te recuerdas que se de la articuló a partir, Católica. claro, la Católica lo articuló y que bueno, en el tiempo murió a partir de que no hubo un acuerdo entre todos los que participábamos, ¿ya? Pero era una idea muy potente en todo caso. O sea, de ahí como que surge, o sea, todas estas organizaciones, instituciones de la más diversa índole, antiguas, con 50, 100 años, o con 10 años, 20 años de funcionamiento, como las que ha nombrado Claudia también, porque todas tienen una validez tan dispersa en el territorio. Y yo no comparto la idea de lo que decían algunos en ese entonces de que Valparaíso debía tener un museo de la historia. Yo creo que no haría bien a Valparaíso concentrar en un lugar donde se cuente la historia de la ciudad o de estas organizaciones. Creo que debe estar en el territorio. Y yo encuentro que qué más indicado que recoger esta posibilidad de que muchas de estas organizaciones, estas instituciones, sean los años que tengan, cuentan con una sede o con un espacio de funcionamiento en donde se articulen rutas que permita ir conociéndolas en su lugar, donde ellos desarrollan la práctica, ¿ya? Y que a lo mejor también ir generando como ligazón, porque esto es como la arqueología. Nosotros si observamos el territorio, nosotros encontramos capas, se van superponiendo en el tiempo, como relatos, se podría decir. Algunos relatos están perdidos, producto que vamos a situarnos en la situación de las organizaciones. Algunas organizaciones han fallecido, han muerto, han desaparecido, pero permanece el relato en la comunidad. Mira, aquí existió la Dama de Valparaíso o tal organización. Hay un recuerdo en la comunidad barrio, que ahí existió tal organización. Y hay otras que están presentes, ¿ya? Entonces, a nivel de escala barrio, a escala de más a nivel micro territorial, se pueden ir como visibilizando distintos relatos y que pueden ir estableciéndose relaciones después entre, a lo mejor a partir de cómo nos articulamos en Valparaíso, entre cerros, ¿ya? Y conformar una gran red. Yo en ese tiempo le llamaba como un MUBITS, que era un museo, museo de interpretación territorial, algo así, que eran como una red de espacios de interpretación, ¿ya? Oh, qué lindo. Claro, entonces, esa era la idea, más que generar un museo
como críptico, donde se iban a llevar elementos Realizado. para exhibir, no, que sean espacios también dinámicos, que los relatos, tú no puedes hacer un lugar en donde el relato, haces un relato en un momento dado, en un tiempo determinado, y ahí ya está, no. Esto se tiene que ir dinamizando con trabajo con la comunidad, en que ellas mismas vayan construyendo el relato en el tiempo. Entonces, esto se tiene que ir renovando también. ¿Ya? Hay, como decía Claudia, hay que ir generando un trabajo con la gente y eso tiene que ir también visibilizándose en cómo se cuenta la historia, el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, por un lado, yo creo que urge que se apoye a estas organizaciones en el sentido, y organizaciones en la más diversa como tipologías y dinámicas de expresión, no nos quedemos solamente con estas que están con más años de existencia. O sea, hay que incorporar de todas maneras todas estas organizaciones que ha dicho Claudia, que surgen a partir de las expresiones del carnaval y otras más, porque ellas también tienen todo un componente que también en el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Claudia, con con los mismos, ¿cómo se llaman estos de los que funcionaban un tiempo en la escuela industrial? Que ahí los zafiros, no me recuerdo cómo es el nombre de estas organizaciones carnavalescas, cómo por ejemplo ellos en el Los vestuario, Tincus, los Reales Brillantes. eso, los reales brillantes. Los Por Reales ejemplo, Brillantes, sí. yo no sé si seguirán todavía la práctica de ensayo en la escuela industrial, de que está Lo ahí en hacen la en el Avenida Liceo España. Comercial, en el Liceo Comercial de la Avenida Argentina. Ya, perfecto. Por ejemplo, ellos mismos con respecto a los trajes, no son iguales los mismos, los trajes no son los mismos desde hace, cuando empezaron ellos a reunirse, ahora, después, 10 años después o 5 años después. Entonces, ahí hay una cuestión rica que es importante como ir dejando registrada, ir dejando como documentada, de que también qué va produciendo esos cambios. ¿Ya? Y esas mixturas que van ellos a partir de entender el medio donde están insertos y también van recogiendo distintos elementos que van enriqueciendo su práctica, las van incorporando y eso es muy importante. Entonces, tienen que, si se da la posibilidad de generar instancias, de a ellos apoyarlos para que conserven todo este patrimonio documental que han ido generando en el tiempo de registros de video, de documentos, fotografías, etcétera. Si tienen un lugar donde lo puedan depositar y conservar, perfecto. Pero si no lo tienen, ¿cómo entonces se generan ciertas relaciones entre instituciones que apoyemos a generar un gran centro de documentación donde estas organizaciones puedan depositar esa memoria documental que es súper importante? Porque yo te digo, o sea, hay una cantidad pero inmensa a partir de muchas carreras, no solamente de historia o sociología, Periodismo. Periodismo, exactamente, de trabajar con estas organizaciones. Sabes que cuando estábamos trabajando, a mí me llamó mucho la atención, que yo dije, oh, no había pensado nunca que una profesión pudiese trabajar con una organización de esta naturaleza. Estábamos trabajando con el Club de la Armónica, que en ese tiempo funcionaban aquí, porque le pasaban un espacio en la calle Esmeralda. Ahora no tengo idea dónde están funcionando lo de la armónica. Y llegaron unos estudiantes que estaban haciendo su licenciatura de terapia ocupacional a trabajar con el Club de la Armónica. Yo le dije, pero ¿y cómo van a trabajar con el Club de la Armónica? ¿Cuál es el enfoque? Porque nos interesa cómo el trabajo que ellos generan, porque, bueno, estaba conformado por muchos adultos mayores, el Club de la Armónica, cómo este trabajo interno que hay de practicar con las armónicas, etcétera, genera en ellos una calidad de vida, algo así me acuerdo, una calidad de vida que les permite dar sentido a lo que a su diario vivir. Y entonces ellos lo estaban viendo desde el perfil de lo que significa ejercer una práctica
en las condiciones de calidad de vida que genera en los individuos. Pues lo encontré súper interesante el cruce que hicieron ellos. O sea, y la hipótesis que tenían se cumplió, o sea, pero 100%. O sea, lo que significaba generar una práctica en los adultos, en la gente más adulta, ya sea de una expresión artística o de otra naturaleza, para mantenerse en buenas condiciones. Qué interesante. Lo encontré súper interesante. Y eran de terapia ocupacional. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una infinidad de carreras profesionales o técnicas que en todas estas organizaciones encuentran un insumo, una fuente de investigación y de riqueza enorme para trabajar desde su disciplina. Yo siempre he dicho, porque siempre me ha llamado la atención cuando uno va a las bibliotecas y uno se va como a los anaqueles de las tesis, de las memorias, claro. Toda esa investigación como que duerme el sueño de los justos, pero está ahí dormida, esos libros preciosos, empastados, de investigaciones quizás deben ser muchas muy interesantes, pero están durmiendo. O sea, de qué manera también nuestras propias tesis, nuestras propias investigaciones cobran vida y aportan a otras instituciones y lo hacemos más dinámico, que claro. Más que entregar un paper para obtener un título. Sí, yo ahí quería agregar algo, que a propósito de lo que dice Ángela con los caporales, yo soy bien amiga de ellos, de don Jaime Aguilera, el presidente. Entonces, pasó que se abrió un fondo de patrimonio, ¿ya? Y yo dije, pucha, este fondo es para nosotros, para los intelectuales, para los académicos, ¿ah? Entonces era un fondo de patrimonio inmaterial, y él me decía, pero pucha, nosotros queremos bailar, ¿ah? A nosotros nos importa bailar, nos importa volver a ensayar, ¿ah? Nos importan nuestros trajes, pero ¿cómo hacemos este proyecto? Porque entonces yo digo, ¿cómo no nos unimos los distintos actores? Porque lo que dice Ángela, si ellos hubieran tenido una red con la universidad, con otro grupo, tal vez podríamos haber visto el tema de sus vestimentas. Los trajes de los caporales se hacen a mano, sí. En Bolivia, una vez al año, y tienen una iconografía que representa yo no sé qué cosa. ¿Ah? Imagina, es un traje además enorme, que simboliza la dominación masculina, de la esclavitud, el traje de la China. Todos los años los chiquillos juntan plata porque van al carnaval de Arica, y de ahí se los traen de Bolivia. Sería fascinante que los pudiéramos tener, ¿ah? Que pudiéramos tener un pequeño lugar en Arica en el carnaval del 2018, que yo fui, en un mall estaban los trajes de las distintas agrupaciones con la historia, quiénes son los caporales, no sé qué. Entonces, yo digo que hay que hacer redes, ¿ah? Porque nos beneficiamos todos, los investigadores, claro. ¿No es cierto? Los cultores, sí. Los medios de comunicación, y vamos mostrando lo nuestro, ¿ah? Claro. Que lo tenemos. Y bueno, ¿sabes una cosa? Sí, Ángela, dime. Claudia, lo que pasa es que, por ejemplo, tú el caso que estás colocando como ejemplo de los caporales, muchas veces no se le da el valor porque dicen, ay, que es muy de afuera, pero sí. Es que no, o sea, es algo, pero es que algo súper valioso porque no se quiere entender que también las expresiones van, o sea, en el tiempo son dinámicas que tienen distintas aceptación y que tienen su llegada en un segmento de la población que es súper importante, o sea... y lo andino, ellos valoran lo andino, y para los jóvenes, para ellos lo andino es lo propio, claro. Y la escuela de samba del Paraíso con la cultura brasileña es lo propio, y los que hacen rumba juntan plata y van a Cuba, o sea, claro. Tal vez una generación nueva está poniendo más en valor claro. Lo latinoamericano como propio, ¿no? Claro. Más que los chilenos, este chileno solo ya no existe. Claro, es un mestizaje, un sincretismo. Sincretismo, creo. Sincretismo, sí. Sí. Muchachas, yo les quiero dar las gracias por haber participado de este interesante programa radial. Lamentablemente nos faltó tiempo para seguir abordándolo. Se me vienen muchas ideas a la cabeza de poder concretar proyectos a futuro. Las ganas están, la disposición está. Ojalá que los jóvenes también, o los no tan jóvenes interesados en aportar hacia la ciudad, se puedan entusiasmar,
presentando proyectos, no sé, acercándose a estas organizaciones culturales, civiles, gremiales, y poder aportar todo con un granito de arena, no es más que de repente a veces tener las ganas un poco y perseverar, ¿no? Le queremos dar las gracias a nuestras grandes invitadas de hoy, estas mujeres poderosas, buenas mozas, inteligentes, Claudia Ulloa y Ángela Herrera, en este nuestro último capítulo de Conversando Rescatamos Nuestro Patrimonio, 12 capítulos en que también le damos las gracias a todas las asociaciones que estuvieron con nosotros, los tipógrafos, los zapateros, los basquetbolistas, los practicantes, los pescadores artesanales, el Club de las Armónicas, los trabajadores de la salud pública. Bueno, espero que no se me haya escapado ninguno, pido las excusas, pero darles las gracias porque no fue fácil tampoco convocarlos en tiempos de pandemia. Fue difícil, pero se logró. Algunos llegaron a sus sedes, otros nos conectamos desde sus casas, pero logramos generar este diálogo interdisciplinario, transversal, mixturado, desordenado, pero interesante en torno a este Valparaíso. Y esperamos más adelante, ojalá, poder seguir con estos pequeños proyectos que de alguna manera visibilizan este quehacer en el que ustedes también, mujeres poderosas, están ahí detrás en este trabajo, a veces tan anónimo también. Y a veces, ¿por qué no decirlo?, no tan valorado. Les damos las gracias. Le doy las gracias también a Francisca Ugarte, nuestra periodista, también a nuestro otro periodista que hoy día en este capítulo no está presente, que es Sergio Vargas, quienes también participaron en las entrevistas in situ. Y bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias. Ángela, y Gracias, Francisca y Claudia. Saludos, Ángela, Francisca, Claudia. Sí, también Chao, Claudia. chao.